Ayer estuve leyendo con la intención de subir las lecturas del capítulo 4, 3, 4 y 5 del texto Lo inconsciente de las obras completas de Sigmund Freud. Eh, a esto me refiero con el precio que uno tiene que pagar. Casi no dormí de la noche de ayer a hoy. Y yo sé que es un efecto pues de la lectura. Realmente no tenía ganas de soñar. Yo no quería soñar de ayer a hoy. No quiero ahondar mucho en los contenidos de mis sueños. Ah, Solo pues quiero decir que tiene mucho que ver al respecto de mi vida presente. Se trata de un trabajo que estoy haciendo al respecto de la voluntad humana, los límites de la voluntad. Ya había hablado antes en otro video, me parece que en el de salud mental, al respecto de mi texto Sexualidad infantil y crimen. En él abordo una noción de cómo se conforma la realidad humana entre eh, la voluntad propia y la voluntad colectiva. Podríamos decir que cada uno de nosotros somos individuos independientes y voluntades aparte, cuando en realidad pues no es tan cierto. Eh, Dentro de este discurso se inserta también la idea de la codependencia, ¿no? La idea de hacer de nuestra vida social una vida entre comillas sana, una vida entre comillas correcta, de acuerdo a una serie de valores americanos, por supuesto. La codependencia es hija de Alcohólicos Anónimos, porque de ahí viene, de los grupos de familiares de alcohólicos se empieza a hablar de codependencia. Entonces, en mi trabajo no hablo acerca, o no abordo la codependencia como tal, sino que trato de esbozar una historia, un desarrollo de la voluntad humana o del ejercicio de la voluntad humana. Para poner como más en contexto todo esto, eh, parto de mi experiencia. Para este momento ya lo habré dicho. Yo estudié psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, me titulé, he trabajado como psicólogo, actualmente trabajo en atención a víctimas del delito, pero mi formación posterior de 2009 a la fecha, me he formado, me sigo formando como psicoanalista. No es algo que termine, no se inserta en la sociedad como el discurso o el conocimiento universitario, el cual tengo un documento que me prueba en cuestión de universidad. En la sociedad mexicana el psicoanálisis sigue siendo como una especie de especialización, si tú gustas verlo, si ustedes gustan verlo, pero al fin y al cabo esa especialización, ese documento atenta en contra de la misma conformación o de la misma historia del discurso psicoanalítico. No se trata de ejercer el psicoanálisis como se ejerce la psicología. ¿Y por qué todo esto? En cuestión de voluntad. En cuestión de voluntad me preparé, invertí años de mi vida para tener mi título en psicología y estoy pagando el precio de no solo llamarme, sino de sostenerme como psicoanalista. El precio es el precio que yo le pago al psicoanálisis, no que yo le pago a alguien. Precio que, por ejemplo, me mantiene en estos días, en estas noches, básicamente despierto. Esto no quiere decir que no duerma, pero he dormido muy poco últimamente por las interrogantes. Básicamente es como si la ciencia misma me llamara. Las incógnitas, la fuerza misma de mi objeto de estudio, de lo inconsciente anímico,
me llama a formular esta historia de la voluntad, ¿no? Se trata de definir hasta qué punto somos libres y dueños cada uno de nuestro propio destino, siendo que estamos en la dinámica entre lo individual y lo colectivo, lo que yo deseo y lo que los demás me piden. Recuerdo una cita de Lacan, ni siquiera es un texto: el deseo del hombre es el deseo del otro. La pura frase me evoca muchas cosas. Ahorita no quiero sacarla de contexto, no quiero más que hacer la simple mención. Se trata entonces de ubicar el ejercicio de la voluntad humana como siempre presente, por lo menos en el psicoanálisis. Para la psicología, la voluntad es el resto de lo que te queda después de la educación, ¿no? Si tú eres drogadicto es porque el ambiente así te moldeó. Si tú eres golpeador es porque eso viste de tus padres. Si tú eres grosero es porque así te enseñaron en la escuela, ¿no? Porque así lo aprendiste de algún lugar. Y realmente se disculpa toda acción humana a través del aprendizaje. No hay en ese caso libertad si tenemos en cuenta que el ejercicio de la voluntad, el ejercicio de la acción, el verbo como tal que nosotros somos capaces de enunciar a partir de los hechos que vemos en los demás y en uno mismo, se trata de enajenar al sujeto, de separar a los sujetos de eso a través de una implicación del aprendizaje. Tal vez estoy siendo como muy abstracto, trato de ser lo menos abstracto posible, trato de ser lo más concreto, con el afán de poder plasmar mi idea. Todo esto también tiene que ver con el tema de salud mental, aunque ahorita no quisiera meterme tanto en eso. Realmente siento que necesito grabar esto para ubicarme en cuanto al tema que estoy tratando, al ejercicio o la cuestión de la libertad humana, el ejercicio de la voluntad. Realmente la única posibilidad que tenemos de ser libres, de vivirnos como individuos, es en la transgresión, yo podría decir, no en la convención. La convención social, donde ya desde antes de que uno nazca, los demás determinan el hilo de la vida propia, eso es justamente lo más, o por lo menos de entrada, por lo menos en apariencia, lo más ajeno a la voluntad o a la libertad. Ahorita estoy asociando la voluntad con la libertad, pero también todos nosotros hacemos algo con eso. Ayer estaba viendo, por ejemplo, la película esta de la Sociedad de los Poetas Muertos. Digo, no quiero cometer un spoiler, pero en esta película se pone en evidencia cómo en último caso tenemos la libertad de morir, ¿no? Haciendo mención al respecto de la salud mental de la que había hablado antes, en el video de Chumel Torres sobre la salud mental, aborda el tema de la destrucción como una manifestación de lo equivocado, de lo enfermo que podríamos estar como individuos y como sociedad. Pero en esta película, de la Sociedad de los Poetas Muertos, se pone en duda esta noción en cuanto a que si bien el mundo podría demandarnos todo de nosotros a tal punto que se espera que sigamos un plan impuesto callados, siempre podemos escoger lo otro, ¿no? Y no estoy invitando en este caso a ninguna persona a destruirse.
me queda claro que todos hemos de hacerlo de modo distinto. Incluso con el trabajo, incluso con el sexo, con el amor mismo. El amor también tiene una parte destructiva, muy, muy destructiva en sí. Pero esto, otra vez regresando al tema de la codependencia, no quiere decir que hemos de abrazar literalmente una cruz en la cual nos hemos de crucificar felices, ¿no? Mientras la otra persona se regodea en su vida. Al decir que el amor contiene en sí una partícula muy destructiva, me refiero a que es muy difícil, a de que es muy complicado dar lugar a la diferencia en la vida propia. Dar lugar a otra persona en la vida de uno puede ser la acción más difícil a la que se puede enfrentar cualquier ser humano. Parte de mi experiencia, de mi lectura del libro, bueno, de mi investigación también en sexualidad infantil y crimen, abordo este libro de Lidia Cacho, Esclavas del Poder, y hay una frase que me encanta. Hay una frase que ilustra muy bien el dilema de lo humano. Dice, es una entrevista que hace y una respuesta que le dan a Lidia Cacho. Está hablando acerca del tratamiento que se le da a las víctimas de la trata de personas. Y hay víctimas que por supuesto quieren retomar su vida. Hay víctimas que quieren alejarse de toda esta noción de esclavitud, de tortura, de anulación por completa de su voluntad. Pero bueno, en este afán una de las víctimas dice: lo único que te hace falta es que otro ser humano te mire a los ojos y te reconozca como igual. Que te dé un espejo y que te haga un rinconcito de paz para mirarte y hurgar dentro de ti quién eres y a dónde quieres ir. Y digo, es algo muy bello, en cuanto a que esta persona quiere otra cosa de lo que ella está viviendo. Seguramente es ella, porque la mayoría de las víctimas de las que habla son chicas. Una adolescente, dice aquí antes. Pero bueno, la dificultad radica en que pues realmente esas personas que son esclavas de otras personas llegan a eso porque otra persona las vio conforme a su propia realidad, conforme a su propia individualidad, a su propia subjetividad. Y esas personas no tienen ningún conflicto en hacer esclavos, esclavas. Hay otras personas que sí. Hay otras personas que no quieren esclavos, pero de una forma u otra los necesitan. De una forma u otra podrían decir no quiero, pero la esclavitud los fortalece, les da vida en otras manifestaciones, ¿no? De otras formas, indirectas si tú quieres. La ropa que llevamos, la tecnología que usamos, la joyería. Mucho de la economía global se basa en la esclavitud hoy en día. No hay, creo yo, una forma de evitarlo. O no lo sé, todavía sigo investigando. Pero bueno, regresando otra vez al punto central, medular, creo que es de todo esto. La única posibilidad de ser libre es asumir las consecuencias o asumirlo, el costo de ser uno mismo. Podemos, en todo caso, aceptar gustosos la imposición de los demás y hacer de su deseo el nuestro, como una breve interpretación del texto de Lacan o de la frase de Lacan: el deseo del hombre es el deseo del otro.
Yo me apropio de tu deseo, ese deseo es mío. Y podemos simplemente quedarnos callados mientras los demás determinan nuestra vida. E incluso ser felices así. Puede ser que he estado buscando la felicidad pura y esa no existe. Puede ser que también he estado buscando la voluntad y la libertad pura y esa tampoco existe. Puede ser que he estado queriendo encontrar, digámoslo así, a Dios, ¿no? Y me he empeñado en ver lo que no es. Y me he empeñado en sostener mis fantasías a un costo demasiado alto. Eso es lo que me ha dejado la lectura de Freud. Y esta lectura que posiblemente para muchos no sea nada. Puede ser que ese engaño que yo me hago de tomar una representación cercana a mi conciencia para darle lugar a una representación o a una moción pulsional que viene de mi inconsciente, sea lo que no me deja dormir el día de hoy y que tiene que ver con mi vida amorosa, pero no estoy dispuesto, también por respeto a las personas que conforman mi realidad, a hablar más a detalle respecto. Entonces, simplemente por un lado, debería yo relajarme y dejar al mundo girar, por mi propio bien, dejar que las cosas sean como son. Pero lo cierto es que yo deseo ser amado, yo deseo amar, y para ello mi propia experiencia personal, profesional, ahorita no lo puedo separar, me dice que hay una enorme lucha por delante, para mí, y seguramente para los demás, aquellos que quieran estar conmigo, aquellos que quieran ser. Asumir lo que ellos son. Y tampoco obligar a otras personas a cargarlos. Eso es muy, muy penoso. Asumir también lo que los demás son. Yo creo que eso es el principio nada más. Voy a interrumpir ahorita. Realmente quiero extenderme mucho más. Probablemente me extienda más en mi texto de sexualidad infantil y crimen. Probablemente me extienda también en estos medios. Pero no quiero hacer videos largos en este caso. No lo quiero hacer. También para no sobrecargar a la gente, no abrumarlos. Entonces por el momento acabamos este video.